Bueno, tengan todos un cordial saludo. Les habla nuevamente el ingeniero Haider Quintero. Y para esta oportunidad les explicaremos el video número 3 correspondiente a las bases de datos. Trataremos en este video lo que tiene que ver con la creación de formularios. Es importante definir por qué se utilizan los formularios. Veamos un ejemplo. Ustedes pueden apreciar que tenemos las diferentes tablas. Para este caso tenemos 5 tablas. Examinemos la tabla cliente. Si le presiono doble clic o en su defecto le puedo presionar el botón derecho y luego abrir, es exactamente el mismo resultado. Puedo empezar a llenar los diferentes registros, es decir, las filas de cada tabla. Por ejemplo, empecemos 84035, nombre, Haider Quintero. Igual que en Excel, aquí puedo ampliar el ancho de cada columna, dirección, entonces calle 14, número 10, 27, exactamente igual, 7, 27, 000, sin corriente. Luego 40 millones, 9, 27, 910, Sandy Romero, calle 20, número 7, 56, 728, 12, 80. Y así sucesivamente puedo empezar a llenar cada uno de estos registros. Nótese que yo también puedo seleccionar un registro y le presiono suprimir. Me dice que está seguro que quiero eliminarlo, sí. Lo mismo podría hacer o haber seleccionado las dos filas y borro la cantidad de registros. Pues bien, digamos que esta es una forma de llenar registro poco ortodoxa, poco práctica y digamos no tiene una buena presentación. Por esa razón se utilizan los formularios, una forma más eficaz y programada de llenar registros para cada tabla. Eso quiere decir que es importante llenar para cada tabla un formulario. Empezaremos. ¿Cómo se llenan los formularios? Presionamos el botón clic sobre la tabla en el cual queremos crear un formulario y luego le presionamos crear. En la ficha crear me aparece lo correspondiente a los formularios. Presionemos el primero para generar los formularios automáticos, que es la forma más rápida de hacerlo. Entonces presiono acá, automáticamente me presenta el formulario. Nótese que me inserta en el formulario varios objetos. Está este objeto, que son los objetos que se conocen como etiquetas. Y está el de la derecha, que se conoce como cuadros de texto. Y está el objeto tabla. Este objeto tabla, digamos que en principio no lo quiero. Si aquí le puedo seleccionar y simplemente le presiono la tecla suprimir, automáticamente se borra. Le puedo dar deshacer, me aparece nuevamente. Otra forma de hacerlo podría ser nuevamente le digo crear y le presiono formular. Mire que en esta oportunidad no me genera la tabla. Entonces tengo esta tabla que me genera etiquetas, cuadro de texto y tabla, pero no lo necesito, lo puedo cerrar. Me pregunta que si quiero guardar este formulario y lo mismo hago con este. Entonces presionemos acá este que es el verdadero, el correcto, le digo guardar y le digo
formulario cliente. Entonces este cierro y este también lo cierro y le digo que no. ¿Ok? Miren ahora, para el ejemplo anterior, le presiono doble clic y hago exactamente el mismo procedimiento. Vamos a ocultar para ver un poquito más el formulario. Entonces le puedo decir 84.035.444. Utilizo el mismo nombre, Jaime Quintero. Con presionar enter se va al cuadro de texto siguiente y aquí le digo calle 14, número 10, 27, teléfono 727-0005 corriente. Automáticamente al presionar enter me crea un nuevo registro. Mire que en la parte inferior me dice 1 de 1, es decir, es el primer registro de uno solo. Si le presiono aquí en este botón, automáticamente me agrega uno nuevo. O si estoy ubicado en el último campo y le presiono enter, también me ingresa uno nuevo. Miren que aquí me aparece que estoy en el segundo registro. Entonces llenemos un segundo registro. 927 910, nombre Sandy Romero, dirección calle 20, número 756, teléfono 728 1756. Llenemos otro segundo registro, 84 678, nombre Wilfredo Mendoza, calle Quinta, número 389, teléfono 301-234-567. Paso a mi siguiente registro, 40.876.890, Liliana Balaguer, dirección calle 18, número 1640, 314-411-2112. Miren ustedes que automáticamente tengo 5 registros. Puedo regresar, con este me regreso al registro anterior, con este me voy al registro siguiente, con este me voy al primer registro y con este me voy al último registro. Tengan ustedes que es una mejor forma de llenar mis registros. En el momento que quiera modificar el formulario, basta con decirle botón derecho y vista de diseño. Miren ustedes que aquí yo puedo colocar, digamos, modificar mis diferentes tipos de formularios. Existe una vista que llamemos la vista de presentación, que es exactamente cómo va a quedar mi formulario. Si quiero mejorar un poco la vista o cambiarle la vista por defecto, en esta, obviamente, recordemos, tengo que darle botón derecho encima del formulario, vista presentación, y miren aquí hay un autoformato en el cual yo puedo definir qué tipo o qué modelo de formulario quisiera utilizar y no utilizar por defecto el que él me presenta. Va de acuerdo al gusto de cada referente de cada usuario. Dejemos este, tiene una presentación elegante. Y si quiero ver cómo queda, simplemente cierro, guardo, le presiono doble clic y he aquí el modelo y el diseño
para cada registro que quiera incorporar. Busquemos nuestro referente. Acuérdense que tenemos que estar yendo a herramientas, relaciones. He aquí una mejor presentación de cada una de las tablas. Pues bien, apenas he hecho la tabla cliente, pasemos a hacer el formulario para la tabla empeño. Nótese que empeño tiene una llave foránea llamada ID cliente. ¿Qué sucedería en términos reales si yo fuese a la tabla empeño a llenar los registros directamente? Puede ser que este es el empeño 1, elijo una fecha cualquiera, vencimiento 3 meses después, ¿sí? Valor empeño 500.000, tasa de interés 10%. En el momento que yo escoja el cliente, si le escribo 1212, me va a aparecer un error. ¿Por qué aparece un error? Porque al decir acá, en herramientas de base de datos, relaciones, al decirle aquí que esta es la llave foránea, quiere decir que los registros que anotemos en esta tabla debe existir en la tabla cliente. De tal manera que si yo voy a la tabla cliente, veo que por ningún lado aparece el código o el ID cliente 1212. Si yo aquí selecciono, copio y pego, automáticamente me graba el registro, asumiendo que esta integridad referencial se está cumpliendo, es decir, este cliente debe existir, lo cual me deja dos moralejas. La primera es que para yo llenar el registro en empeño, primero debo tener los registros en la tabla cliente, puesto que hay que tener primero los registros en la tabla principal y luego en la tabla donde aparecen las llaves foráneas. Borremos este registro, pues es poco práctico que tengamos siempre que ir a la tabla cliente, copiar, venir acá y pegarla. Lo haremos de una forma más automatizada. ¿Está seguro que quiere eliminar? Le digo que sí. Cierro. Esto hagan de cuenta que no se los he dicho. Simplemente pues le cuento para que tengan un mejor conocimiento del tema. ¿Cómo es la forma correcta? Acuérdense que dijimos que la forma práctica, automática y elegante de llenar registros es creando los formularios. Entonces me ubico en la tabla empeño para crear el formulario correspondiente y luego le presiono formulario. Miren acá que me inserta una tabla. Tengo dos opciones. Simplemente le digo crear nuevamente formulario, miren que ya no tiene. O simplemente aquí selecciono la tabla y le presiono la tecla suprimir. Automáticamente esta tabla es idéntica a esta. Cualquiera la puedo guardar, la puedo realizar de cualquiera de las dos formas. Entonces guardo esta y le digo que se va a llamar formulario empeño. Y esta segunda opción es como si no les hubiese dicho nada. ¿Qué sucede? Sucede que acá en formulario empeño me sucederá lo mismo. Aquí, si yo oculto un poco esta ventana, cuando llegue el caso le digo empeño 1, la fecha, selecciono la fecha de vencimiento 3 meses posterior, 1, 2, 3, selecciono 20, valor empeño 500, 1, 2, 3, 500.000, tasa de interés 10%. Aquí vuelve y no tengo una integridad de cuáles son los registros que están en la llave principal. Si coloco nuevamente 1212, miren que me aparece el código de error. Presiono la tecla escape para borrar los registros y cierro automáticamente. Pues bien, he hecho un paso adelante, he creado la tabla empeño, pero de alguna manera tengo que colocar en la tabla, en el campo foráneo, los datos referenciales para poder
que me retome o me traiga los valores. ¿Cómo se hace esto? Cierro, luego voy al formulario empeño, le presiono botón derecho y le digo vista diseño. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces me presiono un clic sobre la llave foránea, el campo de texto de la llave foránea, que en este caso es ID cliente, y le presiono la tecla suprimir. Mire que me queda el espacio para insertar. Cuando entonces, como regla general, cuando tenga un campo que es llave foránea, debo eliminarlo del formulario y en lugar de una caja de texto creo lo que se denomina un cuadro combinado, que es este botón que está aquí. ¿Cómo se crea el cuadro combinado? Le presiono clic, luego mire que muevo el mouse, no debo presionar clic hasta que no tenga el espacio suficiente. Aquí le presiono entonces un clic sostenido, repinto el cuadro y él me pregunta una serie de aspectos el cual debo contestarle con toda certeza. En primer lugar lo dejo tal cual lo que dice ahí, que es que los valores lo va a leer de una tabla. Le digo siguiente. ¿Dónde están esos valores? Entonces los valores están en la tabla cliente, puesto que me estoy refiriendo al ID cliente y eso lo tengo es en la tabla cliente. Entonces aceptar. Si por alguna razón se me olvida, tengo que les explico posteriormente, no puedo salir de acá. Entonces selecciono cliente, ahorita le digo por qué es la tabla cliente. Luego le digo siguiente, aquí, le di al darle siguiente, mire, me sale un error. ¿Por qué? Porque no he agregado los campos que quiero que me tomen el cuadro combinado. En el cuadro combinado quiero que me muestre tanto el ID, o sea, la cédula, y el nombre. Si presiono nada más la cédula o el nombre, estos datos deben ser complementarios, puesto que o sea la cédula o sea el nombre. Y es importante saber a qué corresponde cada uno. Siguiente, aquí es ordenar, no me interesa cómo lo ordena. Siguiente, y aquí es importante para ustedes ocultar quitarle la activación, porque él tiene la columna secundaria, la tiene oculta, entonces decirle que la muestre. Miren que automáticamente ya me está leyendo los valores de la tabla cliente. Simplemente aquí puedo agrandar un poco por si hay un nombre más largo. Luego le digo siguiente. Aquí miren ustedes que me aparece qué campos quiero seleccionar. Como yo borré fue el ID cliente, selecciono ID cliente, siguiente, y le digo que lo almacene en el campo que borré, que sea ID cliente, siguiente, y aquí puedo colocar ID cliente o cualquier regla referencial que me diga el título, la etiqueta. Puedo decir documento cliente, ¿sí? O simplemente la tabla, el campo que borré, ID cliente, para guardar concordancia. Entonces miren ustedes que este campo, tanto la parte del texto como la parte de etiqueta, no guardan proporción con lo anterior, pues él tiene una forma automática de ubicarse y de reacomodarse como los campos anteriores. Se le presiona un clic sostenido y se medio sube inmediatamente, poquito a poco. Inmediatamente, mira, aparece una línea amarilla. Cuando aparece esa línea amarilla lo puedo soltar y automáticamente ya guarda la misma proporción que sus otros campos insertados en el formulario. Entonces ya le puedo guardar, cierro el formulario y veamos cómo quedó esto. Nuevamente vamos a probar cómo quedó. Esto lo voy a ocultar para que me guarde una mejor presentación y veamos cómo quedó el cuadro combinado para el campo foráneo. Entonces, la cédula, el ID empeño, que es el número 1, la fecha del empeño, día 20, la fecha del vencimiento, 3 meses después, valor empeño, lo que habíamos escrito que son 500.000 pesos, tasa de interés 10%,
Y en el momento, fíjense que aparece en el cuadro combinado una flechita. Esta flechita simplemente me va a mostrar los campos que indiqué en la creación del cuadro combinado y no tengo que memorizar ni copiar y pegar cada cédula, sino simplemente seleccionar. Entonces selecciono la cédula, el nombre de la cédula y automáticamente no me va a generar ningún tipo de error. Genero mi segundo registro, hago lo mismo, día 20, fecha de vencimiento, 3 meses después, valor empeño 300.000 pesos, tasa de interés 10%, y puedo seguir ubicando cada cédula y con la plena seguridad que no genera ningún tipo de error. Miremos acá el bosquejo general. Entonces, la intención es hacer este mismo concordancia con cada una de las tablas. ¿Qué quiere decir? Que si vamos acá, herramienta de base de datos, relaciones, lo mismo cuando creemos aquí la tabla retiro, este ID empeño que es la llave foránea, pues tendría que hacer lo mismo, crear un cuadro combinado en el momento que esté creando el formulario. Aquí en prenda no tendría que crear cuadro combinado puesto que no tiene llave foránea. Empeño por prenda tiene llaves referenciales foráneas de tanto de empeño como de prenda, por cual tanto los dos campos hay que convertirlos en cuadro combinado. Entonces la actividad sería hacer lo mismo para el restante de las tablas. Muchas gracias.